Bueno, buenos días a todos. Disculpen les habla Arturo Hernández. Soy coordinador de la Comisión Académica de Historia de Ingeniería, que es una comisión, como ustedes saben, constituida por las dos academias nacionales de ingeniería y la Academia Nacional de Ingeniería y Náutica. Hemos organizado esta conferencia sobre el Templo de San Francisco en conmemoración de los 450 años de su fundación, con el conferencista Juan José Pérez Marcel, que es profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Les pedimos disculpas por el retraso, pero hemos tenido un poco de problemas logísticos, tanto para el desplazamiento hacia el centro, porque esta conferencia está siendo en modalidad híbrida, como ustedes saben, así lo decía en la invitación, presencial. Estamos en la Academia de Ingeniería, pero llegar aquí no fue fácil hoy, porque hay unas actividades, vamos a decir así, que se están desarrollando en Caracas, que han dificultado el acceso. Y finalmente estamos aquí en sala con algunos invitados de manera presencial. Valga destacar que nos acompaña el vicario de la Iglesia de San Francisco, el padre Argenis García. ¿Okay? Tenemos ese honor, nos acompañan otros invitados aquí académicos y ustedes han tenido que esperar digamos, en la sala de Zoom unos minutos adicionales, por eso les pedimos disculpas, ¿no? Entonces, pero bueno, ya esperemos que pueda salir esta modalidad híbrida sin mayores problemas técnicos. Yo voy a pasar a dar una semblanza curricular muy breve del profesor Juan José Pérez Rancel, porque tiene un currículum realmente muy extenso, pero vamos a señalar solamente que es arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, egresado en 1977. Es docente investigador por concurso de oposición desde 1981 en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo en el Departamento de Historia y Crítica de la Arquitectura de la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor asociado de la Universidad Central de Venezuela desde 2010. Ha sido coordinador de las maestrías en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo y en Conservación y Restauración de Monumentos entre el 2011 y el 2013, y es profesor en las mismas maestrías desde el año 1999 hasta el 2020. Fue miembro del distinto, pero muy distinguido Sistema Nacional de Protección, de Promoción al Investigador del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología entre los años 1998 y 2008. Entre otros estudios, Juan José realizó entre 1800 y 1989 y 1990 estudios para la maestría en Conservación y Restauración de Monumentos en la misma FAO, la UCB. Entre el 91 y el 92, la escolaridad completa en la maestría en Historia de la Arquitectura de la misma facultad, la Central. Y entre el 93 y el 96, nada menos que obtuvo el título de Dottore in Ricerca en Historia de la Arquitectura e dell'Urbanistica de la Università degli Studi di Firenze, con una tesis doctoral discutida y aprobada en julio de 1997 en la misma Universidad degli Studi di Roma, en la Universidad degli Studi di Roma de la Sapienza. Esa tesis dio lugar a una publicación que se ha transformado pues, en todo un clásico, que es Agustín Codazzi, Italia y la construcción del Nuevo Mundo, que se publicó en 2002, que es un libro de referencia. De hecho, ya el doctor Pérez Marcel nos dio una conferencia hace unos años en la misma serie de la Comisión de Historia de la Ingeniería sobre el polímata italiano. Aquí hay otras publicaciones que voy a leer muy brevemente para dar una idea también de que Juan José, aparte del tema de Codazzi,
Por ejemplo, se ha ocupado de espacio, ideas y arquitectura, Caracas 1830-1869, presentada como investigación para el ascenso en el escalafón, perdón, como asistente. ¿Ok? Y en otros temas de crítica de la arquitectura, etc. Entonces, es un currículum muy enjundioso y vamos a escuchar hoy al profesor Pérez Mancel. Bueno, no sé, creo que te consumiste la mitad del tiempo disponible para este prolegón. En verdad, agradezco la presencia de modo híbrido, tanto virtual como presencial acá. El padre Félix García está con nosotros, el vicario del Centro de San Francisco. En especial, y bueno, muy agradecido por el interés y por la expectativa que se han formado acerca de lo que puede ser esta conferencia de un neófito en estos temas eclesiales o eclesiásticos o relacionados con la iglesia, y por tanto cuando vaya a comenzar a hablar, lo primero que voy a hacer es tratar de jalar para el lado no eclesiástico. Y en eso los franciscanos dan el ejemplo desde el momento mismo que se, se les asigna esa manzana al sur oeste de la ciudad. Está ahí señalado ya en la cuadra, en el tablero fundacional. Y ellos desde el inicio empiezan a tener su vocación de servicio a la comunidad. Entonces, tómese en cuenta. De hecho, son las primeras órdenes que vienen a América para la colonización. Entre ellas se encuentra la orden franciscana, la orden de San Francisco, y no solamente a Venezuela, que esto es un plan de 1573, es decir, 6 años después de fundada Caracas, ya tenían su espacio acá y tenían su objetivo de venir a ser parte de esta colonización de la tierra firme. Que todavía no tenía nombre ni América siquiera, y menos Venezuela, ni siquiera se llamaba Nueva Andalucía todavía, era tierra firme, porque era lo que nos diferenciaba de lo que había sido la ocupación de las islas de la Sardina. En esa cuadrícula, en ese plano que es el 1573, ya se traza espacio para las funciones, y una de ellas es el espacio conventual para San Francisco. Y no hay ninguna otra, solamente el espacio para la catedral y San Francisco, las dos más importantes que ya desde el inicio de la cuadrícula urbana. Esa vocación de relación con la vida no monástica va a ser permanente por parte de la orden franciscana, y va a demostrarse de muchas maneras a lo largo de los siglos que están por venir. Y al fin y al cabo esa es la hipótesis de esta conferencia. La hipótesis de que no es casual que hayan pasado tantas cosas en el convento que había sido de los franciscanos, que en determinado momento deja de serlo, pero sigue estando presente ese espíritu de relación con el entorno. No son monjes aislados de vida monástica cerrada, negados al espacio en el cual se encuentran, y dan muestra de ellos permanentemente, sea reconstruyendo el convento, sea ayudando a hacer uno de los primeros acueductos que tiene Caracas. Lo hacen los franciscanos, los seminaristas, con los seminaristas o los monjes que estaban hospedados en el convento, con las comunidades afectadas por la necesidad del agua, y son los primeros que hacen un acueducto en Caracas. Pasarán 300 años hasta que se vuelva a hacer otro, 200 años, que se va a hacer el acueducto a fines del siglo XIX, pero ellos ya desde el siglo XVII contribuyen, a finales del 600 contribuyen a hacer el acueducto. Y así de otras formas, aunque ya deja de ser un convento, pero en ese espacio conventual
van a pasar numerosas cosas que tienen que ver con la presencia de la orden franciscana y con la disciplina de entrega que habían tenido a la comunidad. El primer convento es de 1576, que comienza a hacerse después del plan de 73. Y, por supuesto, lentamente, no es una construcción expedita, está rodeada de todas las dificultades que tienen en el siglo XVI y XVII la iglesia y la comunidad. Buenos días. Carlos Pierre, ¿cómo estás? Pasa adelante, sí. Okay, por favor. Fundación Proyecto Los Normas. Gracias por venir. Gracias, Juan José. Esa presencia el convento en la vida de la ciudad va a ser lenta, en un periodo muy difícil también. En el 600 está España en guerra con toda Europa y están quitándole las propiedades, los territorios que recién acababa de descubrir, y hay una permanente ocupación en defender el territorio, y por eso la mayor parte de la arquitectura que se hace en esos 500 y el 600, o entre el 600 y el 700 inclusive, es una arquitectura de fortificación, de defensa, de salvaguarda de lo conquistado. La arquitectura eclesiástica se va haciendo independientemente del poder real, prácticamente. Se lo hace la iglesia, lo hace el papado, lo hace por órdenes de las órdenes mismas religiosas y por los obispos. Va a ser permanente esa atención. Eso va a significar que se hace con mucha penuria, y la falta de recursos por parte de la población que aporte sumas notables a la iglesia a través de las cofradías, a través de las donaciones, las limosnas, todas las maneras que había y que hay para aportar a la iglesia, sea limitada y sea mínima. No éramos una provincia que tuviera una gran riqueza a confrontación con lo que era México, lo que era el virreinato del Perú o de la Buenos Aires, y por tanto, o del Plata, del virreinato del Plata. Y no había, por tanto, mucha riqueza. Y la que va a haber es, sobre todo en el siglo XVIII, que va a aumentar la capacidad de donación de los particulares que están con son miembros de cofradía, o sus familias tienen tradición de relación con la iglesia, o tienen familia que se ha sumado al sacerdocio o a la vida monástica o a los conventos de mujeres también. Y en el siglo XVIII esas familias pues van a tener un auge económico paralelo con la compañía guipuzcoana, porque la compañía guipuzcoana es un monopolio, pero en cierta forma su actividad monopólica estimula la habilidad para conseguir dinero por parte del resto de la familia que no está con los guipuzcoanos, y esa habilidad se basa en el contrabando pasando por encima de las normas, tanto de la corona como de la propia guipuzcoana, que la guipuzcoana se había convertido en una especie de poder más allá de la corona, de la iglesia del rey, y dominaba tanto tierras, caminos, carreteras, navegación fluvial, puertos, controlaba todo y controlaba, por tanto, toda la producción agrícola, tabaco sobre todo, y, que se exportaba, y el cacao que se negociaba también con México, pero clandestinamente.
había negocios de contrabando que benefició a muchas familias, y ese beneficio a las familias que no estaban con la guipuzcoana, que se vieron afectadas por el monopolio, que obligaba a comprarle a ellos, que obligaba a sembrar la cantidad que ellos decían, que obligaba a comprarle a ellos lo que ellos importaban, porque la guipuzcoana importaba todo lo que hacía falta, desde ropa, tela, correas, cueros, maletines, vestidos, etcétera. Todo lo traía la guipuzcoana y se llevaba la producción de tabaco y de cacao para venderlo a los que ellos controlaban en las Antillas. Pero había otra actividad paralela a la guipuzcoana, que era el contrabando, que es lo que enriquece a los criollos. Y los criollos, al enriquecerse, tienen más recursos para financiar su apoyo a la iglesia, a las iglesias donde ellos participaban militantemente. Eso explica la riqueza de esos retablos de San Francisco, de una orden que tiene voto de pobreza y que en cambio tienen los retablos más hermosos, más lujosos de toda Caracas, y los va a tener desde el siglo XVII en adelante, y luego con el siglo XVIII más todavía, esa que te produce la economía clandestina que hacen los criollos. Esa contradicción favorece a los franciscanos, que reciben abundancia de donativos para poder tener y mostrar esas producciones de orfebrería, de tallados, de dorados, de escultura en madera, de escultura, importar piezas escultóricas de Europa. Es decir, hay una gran eh, eh, un gran beneficio, una gran consecuencia de esa riqueza de los criollos. No solo eso, sino que en 1721 es notable la fundación de la Universidad de Caracas, separándola del seminario de Santa Rosa de Lima, que había sido fundado en el siglo XVII. Y en esa fundación de la universidad, durante el siglo XVIII, va a estar influenciada, esa Universidad de Caracas va a estar influenciada por las, vamos a llamarlo, las divergencias intestinas que tenía entre las órdenes monásticas y las órdenes eh, apostólicas. El apostolado es parte de la concepción fundamental de los franciscanos, y aunque tenían un convento y tenían monjes y tenían vida monástica, nunca dejaron de estar insertos en la sociedad. Es un detalle importante, bueno, es una hipótesis a la cual llego para tener algo original de que hablar en esta conferencia, porque ya está todo aquí, aquí en ese tema. Pero es un atrevimiento que hago al relacionarlo con otras cosas que van a pasar a lo largo del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX. En esa universidad que se funda en 1721, los doctores en teología y los doctores en jurisprudencia que se gradúan, cuando se gradúan y saben bien el examen como el jurado de sacerdotes y de juristas que los atienden y los evalúan en la Universidad de Caracas, el acto final, después de la defensa de la tesis de grado, del discurso que presenta, es la jura de la Inmaculada Concepción. Tienen que jurar el dogma de la fe de la Inmaculada Concepción. ¿Y qué es el dogma? Es el dogma fundamental de los franciscanos. La iglesia no se llama Iglesia de San Francisco, es la Iglesia del Santísimo de la Inmaculada Concepción. ¿Qué cosa, no? Está la Universidad de Caracas, a los que se gradúan tienen que jurar ese dogma. No le dicen que jure por el Papa, ni por Cristo, ni por la Virgen María, no, es la Inmaculada Concepción en concreto, una vocación específica de la Virgen María que es patrimonio, si se quiere, de los franciscanos, que la introduce desde la fundación de la primera capilla
Y en cada remodelación que se hace, y durante todo el siglo XVIII, va a tener una imagen central en la fachada de la iglesia, del templo, la Inmaculada Concepción. Y es el dogma de esa creencia en la que se acogen los civiles, los seglares, los laicos. No sé si estoy diciendo una barbaridad, porque seglares y laicos es lo mismo, pero el acogerse a eso, el encomendarse a eso, además del ejercicio de la práctica profesional, del derecho, de jurisprudencia, que era una carrera que se daba en esa universidad de Caracas. No es casual que pasen la siguiente foto, por favor. Ok. Ese es el templo del que estamos hablando, es la primera planta del siglo XVII, a finales del XVII, la planta del maestro de obra Antonio Ruiz Villano. Y en la fachada todavía no aparece la Inmaculada, pero en las reconstrucciones posteriores, esta es la inicial. En las reconstrucciones posteriores, en los arreglos posteriores, va a aparecer la figura central sobre el arco de la puerta principal de la Inmaculada Concepción. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Sí, 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 entre 1693 tuvo a 1600, se cae en 1641. Se Con el cae terremoto de con San el Bernabé. terremoto de San Bernabé. Sí. 1641. Se cae todo el convento. Se había hecho Sí. 50 años antes. Se había comenzado a hacer penosamente 50 años antes. El terremoto en 1641 no solamente derriba San Francisco y el convento, la iglesia del convento, sino todas las iglesias y todas las casas de El convento que fue catedral, se cayó a suerte también. Esa, pues, presencia de la figura de la Virgen de la Universidad de Caracas va a persistir durante el resto del siglo XIX-XVIII y va a ser muestra de esa, va a recogerse en la misma universidad, cursos de teología y cursos de jurisprudencia, la polémica que ya los franciscanos tenían con otras órdenes y con la jerarquía eclesiástica, porque los obispos no eran proclives a apoyar tanta relación con las comunidades, la vida monástica, lo que ellos más apoyaban. En cambio, los franciscanos buscaban en tono con el ambiente de la ilustración, con la liberalización de la religión, en tono con el cuestionamiento incluso de la religión, buscaban estar más relacionados con la comunidad y con la vida práctica. Los votos de pobreza son pobres de espíritu y pobres del colectivo y el individuo. Entonces, llevar a la práctica eso era entrar en conflicto con una jerarquía que buscaba estar bien con Dios y con Dios y el diablo, sino con Dios solamente, y era estar una jerarquía, el obispo estaba con el poder, y los franciscanos no siempre estaban con el poder, si nunca, no sé cuánto sería, es una hipótesis, que es mentira, pero va a expresarse no por casualidad en los votos que estoy hablando de la Universidad de Caracas, y va a expresarse de que no por casualidad cuando el terremoto de 1812 es la leyenda que hay sobre la frase de Bolívar sobre que no fue Dios el que causó el terremoto, sino que fue la naturaleza. Esa leyenda habla de un cura, no sé si era el padre de Santo Domingo o el de San Jacinto, que le castigó a Bolívar por esa blasfemia y le dijo que sería que la independencia que acababan de anunciar el año anterior era la causa del terremoto.
si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Porque no es que es la frase que quiero. Alguien escribió sobre lo que supuestamente dijo Bolívar. Pues, está cuestionado por en todo caso, la frase revela un pensamiento rusoniano ligado a la ilustración, al pensamiento anticlerical y demás. Y no es casual que al año siguiente, en el 13, es precisamente en San Francisco, después de la campaña admirable, que se le hace un homenaje a Simón Bolívar en el templo de San Francisco, se nombra libertador. Se le da el título de libertador, se lo da el Congreso, formado en 1811, se lo da en 1813 el título de libertador, en San Francisco. Que si quiero señalar con esto la coherencia de utilizar el templo para ratificar la relación de los franciscanos con la lucha independiente. Tendencia que ya habían demostrado porque ya los monjes internamente estaban con los dos bandos. Había uno de un bando, había otros que apoyaban el bando de la independencia. No era una homogeneidad, un bloque sólido de rechazo a la independencia. Franciscanos, cabeza caliente, que estaban a favor de la independencia y de la declaración y de todos los sucesos de 1810 en adelante. Apenas 1810, apenas 2 años y medio después, en el 24, no sé la fecha exacta, pero en 1813 que le dan el 14 de octubre. 14 de octubre a Bolívar. Llegando de la campaña admirable, en un acto que se hace en San Francisco, en el templo, para honorar a Atanasio Girardot, que había muerto en la campaña admirable viniendo de Popayán para acá. Y en esa de la Nueva Granada para Caracas, y en ese acto, entre las cosas que se menciona es el decreto, el nombrar a Bolívar como capitán general del ejército, que en ese momento era solo brigadier, que no lo habían ascendido en Nueva Granada, pero lo ascienden aquí, decide la República de Colombia, recién decretada en 1811, por todavía está la República de Colombia, la independencia de la Junta Pro Defensa de los Derechos de Fernando VII. Y le otorga a Bolívar, además del cargo de capitán general de los ejércitos, el rango de libertador de Venezuela, de la provincia de Venezuela. Y además indica en el discurso de otorgamiento, dice que debe usar ese título de ahora en adelante. Se lo señalan a Bolívar y Bolívar lo atrapa en el aire y lo asume permanentemente, lo acoge y le da las gracias. Pero es significativo que todo eso ocurra en el mismo convento, en el mismo templo, que el año anterior había visto derribar sus muros por el terremoto y que habían visto el conflicto, había visto surgir el conflicto de creencias de que el terremoto fue culpa de Dios o la naturaleza. Ahí la que queda maltrecha es Catedral. San Francisco tiene un golpe fuerte, pero no es ni el convento tampoco. Era como la edificación con mayor... Sí. Por eso, en parte esta, lo que tú dices que están totalmente de acuerdo. Y el San Francisco se convierte en el centro neurálgico porque es la iglesia o el espacio más amplio que se conserva en mejores condiciones después del terremoto de 1812. Muchas gracias por la aclaración. Esos gazapos me los tienes que corregir porque yo no estoy investigando, es un tema que no soy experto, entonces gracias bien, me he preparado lo mejor que puede para escucharlo, pero gracias por eso. Y no solamente eso va a pasar, sino que apenas 7 años después, 8 años después, 8 años después de ese homenaje a Bolívar, se reúne Bolívar en su última visita que hace a Caracas en 1827. Se reúne con
no era rector todavía, el que va a ser rector de la Universidad de Caracas y luego de la Universidad Central de Venezuela, que ellos nombran con ese nuevo nombre, y José Rafael Revenga. Son tres miembros del gobierno, Bolívar, Vargas y Revenga, que dictaminan darle el nombre de Universidad Central a la Universidad de Caracas. Los estatutos republicanos de la Universidad Central de Venezuela. Ese año 26 se reúnen, 27, el 26 se reúne, el 27 se le da el nombre. Es la muestra de que esa reunión ya estaba acercándose Vargas, ya estaba queriendo aprovechar la oportunidad del nuevo gobierno de la batalla de Carabobo. Había sido en el año 21, ya había perdido España el poder, estaba en acción la República de Colombia, Colombia la grande que llaman, y la búsqueda de hacer que mejor funcionara, o que funcionara mejor la universidad anterior, la de Caracas, que no cabía ya por el crecimiento de las cátedras en el seminario de Santa Rosa, en el convento de Santa Rosa de Lima, y en el monasterio, en el convento de San Jacinto, pues Vargas comienza ya desde entonces a ubicar cátedras en algunos espacios del convento de San Jacinto. Ese va a ser el comienzo de una toma de facto del convento por parte de la universidad, que en el año 27 se decretan los estatutos y comienza más decisivamente o decididamente el ahora rector Vargas de la Universidad Central de Venezuela a trasladar las cátedras de medicina y de derecho a los espacios del convento, del ex convento ya de San Francisco. En el año 21 se había decretado la extinción de los conventos de hombres y se hace efectivo eso, aunque el 26... En el 21, San Francisco queda, que fue un decreto de Simón Bolívar, porque cumplía con el número, creo que era 8 el mínimo, para que no se cerraran los conventos masculinos en ese momento. Exacto. Y en el 26 se toma la parte norte, que es la barrera, para meter la guarnición militar, creo que eran los granaderos y hospital militar. Y en el 1837 es cuando ya viene el decreto que está José Antonio Páez en el poder, y ya es de facto el cierre definitivo del convento. Que habían seguido funcionando algunos conventos franciscanos, el de Maracaibo, Bolívar mismo lo había vuelto a funcionar a pesar de su propio decreto, pero el de San Francisco sí estaba suspendido. Y esa ocupación gradual de los espacios del convento, parte de la universidad, la encabeza Vargas, la ratifica con el decreto del 37 de eliminación de los conventos, y apenas 5 años después, el gobierno y el sitio también del Cabildo de Caracas va a ordenar la traída de los restos de Bolívar desde Santa Marta para guardarlo en la capilla familiar de los Bolívar en la catedral. Puede pasar la siguiente imagen, por favor. Ok, ese es Vargas. La comisión que va a Santa Marta a buscar los restos de Bolívar la encabeza el propio rector Vargas. Y van exdecanes, va Olieri, van representantes del gobierno y van a organizar la traída de los restos de Santa Marta, autorizado por el gobierno colombiano, ya separada de Venezuela de Colombia, desde el año 31, año 30, del Congreso del año 30. Y el gobierno de Venezuela encarga a una persona que estaba en París publicando el Atlas y la geografía de Venezuela, que es Agustín Codazzi, lo encarga, le manda una carta, se la dan a Alejo Fortiche en Londres, y de Londres se lo hace llegar a París a Codazzi,
para que organice la traída de los restos de Bolívar acá, porque en el año 41 se había sabido que se llevaron los restos de Napoleón desde Santa Elena hasta París a la iglesia de los Inválidos. Ese traslado fue apoteósico, fue un aparataje, un aparato urbano importante con desfile, con carrozas, pasando del abajo del Arco de Triunfo, del cortejo fúnebre de Napoleón, de nuevo bueno, a llevarlo a la tumba final que iba a tener en esa iglesia. Luego lo van a trasladar a la iglesia de Santa Genoveva, que es la patrona de París, que se convertirá se había convertido ya en panteón, pero por alguna razón no lo llevan de inmediato, sino a los Inválidos, el Inválido pasa a Santa Genoveva. Ese aparataje urbano lo proyectan, lo diseñan tres artistas importantes de la Academia de Ópera de París, que son los que Codazzi en París contacta con la ayuda de su compadre Juan Manuel Cajigal, que ya para ese momento tenía 1 año de haberse ido de la Academia de Matemáticas y estaba viviendo en París como delegado. Primero fue cónsul o embajador en Londres y luego pasó a París, y en París estaba con Codazzi organizando la traída de los restos. Contactan a los artistas de la ópera que diseñan un aparataje urbano similar al que habían diseñado, al que habían ejecutado y proyectado sobre la base de los diseños originales de Henri Labrousse, que es el más importante arquitecto de Francia en ese momento. Labrousse había proyectado la Biblioteca Imperial y la Biblioteca Nacional de Francia, las dos más grandes obras de arquitectura, ya incluso la nacional con estructura metálica. Pero los proyectos de Labrousse para el aparataje urbano de traer los restos de Napoleón a París los copian los artistas que eran sus asesores, sus colaboradores de la ópera. Pase la siguiente, por favor. Ahí está el aparataje urbano en Caracas, proyectado por los Desplechin, Sechin y otros, no recuerdo ahora el nombre, los 3 diseñadores de Dieterle, Sechin y Desplechin, que diseñan los aparatajes. El carro fúnebre, el arco de triunfo que estaba enfrente a la iglesia de la Trinidad, una vista idealizada hecha por el cronista oficial de los actos, que es Carmelo Fernández, y refleja en cierta forma lo que fue la traída con los cadetes de la Academia Militar, con diputados del Congreso, alando el carro, ya desganchados los caballos del carro para traerlos desde la esquina de Sociedad hasta la esquina de San Francisco, en donde iba a entrar al templo. El templo, pase la siguiente, por favor, el templo que se había preparado de esta manera para recibir los restos de Simón Bolívar. Ese aparataje proyectado o ideado por Labrousse, copiado por los artistas de la ópera, construido, prefabricado para traerlo en barco y luego desembarcarlo en La Guaira y subirlo desarmado por la pésima carretera que había, que era un camino, no había carretera, todavía no se había hecho la carretera entre Caracas y La Guaira. Sube en lomos de mula, las piezas, ni siquiera por carreta, porque era un camino de mulas, no había espacio para hacerlo por carreta, pero suben por mula, elementos prefabricados que Codazzi armó, construyó, diseñó con los diseñadores de la ópera en París, del Burdeos, lo traen para hasta La Guaira. El arco lo arman frente a la Capilla de la Trinidad, que era donde habían bautizado a Bolívar y donde se establece, según el protocolo diseñado por Codazzi, que debía hacerse allí una primera parada para esperar el día 17 de diciembre
que es el aniversario de la muerte de Bolívar, cuando esa carroza que armen bajo ese arco, en ese lugar frente a la Trinidad, va a bajar hasta la esquina de Sociedad y de allí lo van a llevar hasta la esquina de San Francisco. Por eso lo alan personas, desenganchan los caballos y lo llevan los diputados alando la carroza hasta la entrada de San Francisco. Cuando entran, ahí están ellos y están los cadetes de la Academia Militar de Cajigal, y ahora dirigida por Olegario Meneses desde el año 41. Olegario Meneses, que va a ser el que construye al año siguiente el cuerpo sur detrás del patio, del segundo patio. Y el cuerpo sur de la manzana lo proyecta Olegario Meneses, que además era miembro de la sociedad, el Liceo Venezolano, y escribía en el diario El Promotor, los cuales, sociedad, el Liceo Venezolano y el Promotor, tenían espacio en este convento, tenían espacio en el convento de San Francisco. Eran parte de los que se estaban apropiando de los espacios. No era solo Vargas. También en el año 40, los diputados del Congreso, que no existía, no tenían un edificio, también empiezan a ocupar el espacio del convento. Y la Sociedad Económica de Amigos del País, desde el año 31, ocupó sus espacios, tuvo sus espacios. De hecho, en las notas de Carlos Duarte dice que en 1831 se alquila el convento, parte, y para la guarnición militar y para reuniones de hombres honrados. Los teníamos. Sí. Bueno, estas reuniones, una de ellas es la del Liceo Venezolano, que recoge el decreto de 1811 que redactó Germán Rocio, Juan Germán Rocio, para hacer una biblioteca nacional. Y empieza a recoger libros y hay un señor Arévalo, Antonio Arévalo, que se ocupa de hacer esa recolección, no solamente de donativos de libros, sino de los libros de todos los conventos que habían sido extinguidos con el decreto de 1821. No llega a hacerse la biblioteca, no hay espacio para hacerla, para instalarla, y en el grupo del Liceo Venezolano se pone por objetivo hacer la Biblioteca Nacional. Es el primer núcleo de lo que luego será la Biblioteca Nacional, que no tiene espacio todavía, está como idea en el grupo del Liceo Venezolano, del cual forma parte Olegario Meneses, del cual forma parte Manuel Antístar, que es un colombiano que está diplomático en Venezuela y que a los 30 años después va a ser el que llega a Codazzi a hacer la geografía de la Nueva Granada. Pero en ese momento estaba en Caracas, es el que hace el contacto con Lino de Pombo para los tratados de acuerdos de límites entre Colombia y Venezuela. Lino de Pombo había sido, por cierto, compañero de estudios de Cajigal en la Academia de Húsares en Madrid, cuando Cajigal estaba allí antes de 1821. 1821 a 28, Cajigal está como húsar en la escuela militar de la Academia Española. Y allá conoce a Lino de Pombo, y no es casual que sea Lino de Pombo el que viene a ser el que evalúa el tratado de límites entre Venezuela y Colombia, ya separadas de la Colombia. Esa cadena de cosas gira toda alrededor del convento de San Francisco. Ya no están los monjes, ya no está oficialmente como convento, pero el espacio es apetecido por todas las instancias que necesitaban espacios para ejercer la independencia que se había ganado en las batallas. Y no solamente Venezuela, todas las naciones de América están en sus capitales, en sus nuevas capitales, como en países independientes, están buscando espacios en donde ejercer y hacer la institucionalidad nueva. Y los únicos lugares que hay son los lugares religiosos.
son los lugares de la iglesia. Entonces hay una simbiosis allí, un conflicto de intereses que va a llevar a que se decida a favor de la parte civil en frente a la parte eclesiástica la propiedad y el uso de esos espacios tan importantes en el pleno centro de la ciudad. Además, ahí está también detrás el problema de fondo de la riqueza del metro cuadrado, la renta del suelo, en una nación que ha hablado del liberalismo, que ha tenido a Adam Smith y Ricardo como guía de la orientación económica, pues normal que vean el metro cuadrado del suelo, perdón que me meta en su área, profesor, pero es la búsqueda de esa rentabilidad, de aprovechar esa renta del suelo para la institución que es civil ahora, no es civil y eclesiástica, no es real y pontificia, es la universidad, ya es la sociedad civil. Y esa sociedad civil rescata el convento de muchas maneras. Ya hemos hablado de cómo se le da el título de libertador, cómo se hace la apoteosis de Bolívar en el convento, en el templo. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Ese es el catafalco que se hace en el altar de San Francisco, con apología, con las diosas indígenas rodeando el catafalco, así como había sido también el catafalco en la carroza de llegada a la ciudad, también tenía unas diosas de madera labradas, como idealizadas, pues eran alegorías a la raza indígena, que era la raíz de la nacionalidad en ese momento. Nada que ver con España todavía, pero era demasiado ligado a lo americano. Pasa la siguiente, por favor. Ay, ¿qué pasó? Pasa la siguiente. Ah, es que allí faltó ver. No, la anterior no se proyecta. Bueno, está bien. Es porque iba a mostrar allí un diseño preliminar ya en época de Guzmán. Bueno, en los años 60 todavía Guzmán no es el presidente, pero Guzmán en los 60 era el vicepresidente, era el plenipotenciario del gobierno de Falcón. De Juan Crisóstomo Falcón, y en París hace sus marramucias de sus comisiones por los empréstitos y demás. Y sin embargo, en París está casualmente en esos mismos años, esta es otra hipótesis aventurada, está el joven Juan Hurtado Manrique, que está estudiando arquitectura. Y en esos años 60, 63, 64, se publica en esta París, donde están estos dos señores, el diccionario de arquitectura de más importante teórico de la arquitectura entonces en la Academia de Bellas Artes de Francia. ¿Qué postula Viollet-le-Duc? Postula la aceptación por parte de la Academia de Bellas Artes del estilo neogótico, que no era solamente la Academia la que debía copiar lo clásico, las variantes del clásico, desde la antigüedad romana, greco-romana, proto-romano, renacentista, barroco, manierista, neoclasicista, que se imitaba en la Escuela de Bellas Artes, sino también otros estilos, especialmente el estilo gótico. Ese cuadro que quería mostrar, pero una mala fotocopia que conseguí, muestra a los hermanos Bolet fundando en 1866 un periódico, una revista cultural, y el frontispicio de la revista lo diseña Ramón Bolet Peraza, que va a ser apenas 4 o 5 años después uno de los seguidores, admiradores y apologistas de Guzmán Blanco, a diferencia de su hermano que va a entrar en conflicto con su hermano Nicanor Bolet Peraza,
tiene que salir exilado. Ramón se queda acá y diseña esa portada de la revista con elementos neoclásicos y un capitel clásico caído, y lo que está en pie son los góticos, elementos del neogótico. El gótico en Caracas, en una revista, un diseño. Ramón Bolé, por cierto, en esos años considerado valioso por James Moody Spence, que organiza una exposición de arte en Caracas, en los espacios del convento de San Francisco también. Siempre lo utiliza. Después también, años después, 40, 50 años después, será organizado con nuestro Víctor Reverón, va y con Nicolás Ferdinandov, y otros van a hacer otra exposición también en el convento de San Francisco. Lo que era el convento de San Francisco. Exposición de Nicolás Ferdinandov y Armando Reverón. Y otro más, no sé si era Monsanto, el que estaba por ahí, Antonio Emilio Monsanto. Eran de la escuela de Caracas, pero eso es del siglo XX. Estamos todavía en el siglo de 1860, los años 60. Está el neogótico. El que está en París estudiando en la Escuela de Bellas Artes, o no hay certeza, no se ha investigado suficiente para saber si fue a la escuela o no fue a la escuela, pero está en París, y en París está Viollet-le-Duc y está de moda el neogótico. ¿Qué hace Gustavo Manrique cuando llega acá? Y, por cierto, es encargado de diseñar, encargado por Guzmán Blanco, que también había estado en París al mismo tiempo que él, y en cuya biblioteca en Caracas están las obras de Viollet-le-Duc, el diccionario, según dice el profesor Amandós en uno de sus escritos sobre el periodo humancista. Está presente, está el libro de Viollet-le-Duc de la diccionario en la biblioteca de Guzmán Blanco, según el catálogo de la personal. ¿Qué es esto? Esto es una incitación a la investigación. Para que el que quiera buscar eso y comprobar la relación de esta cadena de cosas, que digo aquí solo como hipótesis, no lo he investigado a profundidad, pero es sugestiva la coincidencia de tiempos, lugares y tendencias por parte de la presencia porque ¿qué explicación tiene que Guzmán haya mandado a Gustavo Manrique a que haga y que Gustavo Manrique haya hecho una fachada neogótica, fachada que no cubría sino una parte del convento, porque el resto era todavía detrás de la fachada, no había nada. Habían casas viejas que quedaron tapadas por la fachada que hizo Hurtado, que diseñó Hurtado, y la diseñó con otro señor que es Miguel Tejera, que lo confiesa en el libro Venezuela. Exacto. Lo dice, escribe un libro y se llama Venezuela Pintoresca Ilustrada. Algo así. Se llama así. Miguel Tejera está en París en los años 70 y señala, ve el plano que se hace de Caracas, lo hace, no sé si Esteban Ricardo o el mismo Tejera, que tienen los 4 perfiles de las obras humanistas, la fachada del Congreso, la fachada del Capitolio, del convento de San Francisco, el templo masónico y otras más. Tienen 4 detalles. No. Están en el plano de Caracas, están señaladas esos 4 dibujos. Es muy famoso, y él dice que esa fachada tiene la aguja central gótica o neogótica, pero que se ha enterado, hablando de 1874, se ha enterado de que no se le puso esa aguja porque se le cambió por una torre de planta de sección octagonal para hacer un observatorio astronómico. Y ese observatorio astronómico, al lado precisamente del resto del convento, que estaba ya suficientemente ocupado y oficialmente aceptada su ocupación desde 1856,
es un germen de la parte científica de la Universidad Central de Venezuela, que ya estaba funcionando allí y que iba a tener un observatorio cuyo telescopio había sido traído por Henry Lord Moulton, que es el que lo dona para la universidad para usar esa torre de observatorio. Miguel Tejera señala esa aparición de la torre y desaparición de las agujas neogóticas. El gótico, sin embargo, se mantiene en el resto del perfil de la ciudad y va a ser el adorno, el fondo de, más que el convento, va a ser el interés porque es la fachada que da a la Plaza Guzmán Blanco. Va a ser la siguiente, Delia, por favor. ¡Oh! Recomendado. Gracias. Recomendado. No, es que yo, si me dejan, yo hablo hasta Yo lo sé. Demolición. Gracias. Bueno, esta es la torre central, pero al lado de esta es la fachada de la parte del convento. Esta parte de la fachada tiene detrás que el huerto del convento. No hay nada detrás. Es una fachada que cubre en apariencia todo algo que está detrás, pero que detrás solo hay un convento en reparaciones, un convento que gradualmente va a ser intervenido e inmediatamente va a ser intervenido por detrás, prolongando los claustros hasta el extremo oeste, en donde va a levantarse otra fachada gótica. Sí, esta es la fachada gótica del museo, que es parte de las funciones de la universidad. La universidad tiene una parte del Museo de Ciencias. Esa es la torre que va a desaparecer y va a convertirse en una torre cilíndrica hasta arriba, cilíndrica no, de sección octogonal, para que en el último piso se instale el telescopio. Función científica, función de la universidad y función de recolección de obras de arte que ya se habían recogido desde 1843 en la primera exposición nacional que se hizo en Venezuela, que se hizo en los patios del convento, claustros del convento, en estos claustros donde estamos, que era una exposición de la producción agrícola y de los bienes y de la escasa maquinaria que se podía haber hecho entonces. Y especialmente tenía una sección de adornos u objetos que fueron de Bolívar. 1843 es el año siguiente a la traída de los restos de Bolívar. Se hace una exposición donde tiene como parte fundamental lo que aportan en el año 43 los que tenían cosas de Bolívar. Entonces hay un botón que lo pone, o hay una solapa de algo, un trapo, una chaqueta, un zapato, una trenza. Son reliquias de Bolívar, el culto a Bolívar llevado al máximo, a su máxima expresión. Uno de los que tenía objetos era Antonio Locayo, el padre de que luego va a organizar la otra exposición en 1883 en el centenario del nacimiento de Bolívar. En el mismo sitio que luego se llamará, primero se llamó museo, que era dependiente de la universidad, pero el proyecto de Gustavo Manrique con Miguel Tejera y con Esteban Ricard, probablemente, también otro dato para los investigadores, Esteban Ricard es el que proyecta el teatro municipal, se llamará Teatro Guzmán Blanco, pero Esteban Ricard es también ingeniero, hace carreteras, caminos, acueductos, etc. Ayuda a Luciano Urdaneta en el acueducto que se hace de Macarao, pero ayuda también a hacer el edificio de la exposición. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Es aquella torre, en la del observatorio, y queda detrás de la fachada ya previamente realizada y cuyo objeto, el objeto de la fachada es darle un marco honorable a la estatua de Guzmán Blanco que se hace exactamente en el año 1874. No, 76.
3 años, 4 años después de haber vencido a los caudillos y demás, porque en 72, 73 se construye la fachada sur del Congreso, los dos hemiciclos, no, la fachada, los hemiciclos son posteriores. Y al otro lado, pues esa fachada del convento no podía ser y se le hace esa fachada neogótica. Y en el centro, lo más importante de ese espacio era la estatua de Guzmán. A los 2 años, no llega a cumplir 2 años la estatua allí, cuando el nuevo Congreso, una vez que sale el septenio, sale Guzmán, ordena la demolición de la estatua. Y la gente se suma a la decisión y tumban las estatuas. No dura 3 años esa estatua, como se no me quedó la prueba de que se Boulevard también. Primer Boulevard. y es el primer boulevard, ¿no? Paseo, Se llama. diseño paisajista en la ciudad. O sea que la torre del Museo Nacional se sustituye por el observatorio. Sí. Cuando pasa a ser Palacio Deja de de ser Exposición. antigua de torre y pasa a ser un observatorio. Y el observatorio se conserva durante el Palacio de la Exposición. Se incorpora, hace la siguiente, por favor. A raíz del Palacio de la Gran Exposición. Sí, ese, bueno, está en el Palacio de la Exposición. Pero el Palacio de la Exposición está documentado en este libro en 3 tomos, que se llama, así lo publicó el Congreso de la República, cantidad de personas valiosas escribiendo, entre ellas está el profesor Luis Avisa y el profesor Ciro Caraballo, del Departamento de Historia. Ellos hacen el estudio arquitectónico del Palacio de la Exposición. Lástima que ese libro no tiene ilustración. Hay uno publicado por Rafael Ramón Castellanos de Caracas, de 1883. Son 3 tomos. De la Academia de Historia. Sabía. Por eso pensé que era el mismo, pero es de Venezuela. De Venezuela, en general. Okay. Bueno, esta es en 1856, tan temprano como 1856, comienza definitivamente a ser el convento de la universidad. Se ratifica que es el espacio de la Universidad Central de Venezuela. Por eso, a partir de allí, después del 59, comienza la Guerra Federal. Luego los años 60 son los años del monarquismo, etcétera, y la universidad entra en conflicto. Ya desde antes de eso ya había sido el convento, o los espacios del que había sido convento, ocupado en 1840 por los diputados del Congreso Nacional, pero no existía eso como tal. Y funcionaban en casas grandes. La casa de gobierno era la cárcel de la esquina principal. Esa cárcel luego va a ser transformada en palacio de gobierno y cancillería por Guzmán Blanco. Pero esa carencia de un sitio llevó a que los diputados funcionaran, tuvieran sucesiones en el espacio del convento. En 1840 lo ratifican, se incorpora. En el 48 suceden los hechos de la invasión del Congreso por parte de los conservadores, paesistas, que se enfrentan a los liberales, los paesistas que se enfrentan a los liberales que estaban apoyando el gobierno de José Tadeo Monaga. Y ese conflicto para destituir a José Tadeo Monaga desemboca en una trifulca gigantesca en pleno convento. Se escapan por los techos del convento los diputados, hay algunos muertos en sitio, otros son apuñalados por la turba, otros se escapan y los matan afuera, y sale un herido que es Santos Michelena, que ha sido uno de los promotores del acuerdo de fronteras entre Colombia y Venezuela con Lino de Pombo. Es el tratado que se llama Tratado Pombo-Michelena. Santos Michelena se aloja en la embajada de Francia y muere. O de Inglaterra, del Reino Unido, se aloja
que estuvo sepultado en San Francisco junto con su esposa hasta que fue llevado al Panteón Nacional. ¿Sí? No sabía. Bueno, qué interesante. Mm. Bueno, esas vicisitudes del convento son parte de lo que sucede en 1856, cuando ya se oficializa la propiedad de la Universidad Central de ese espacio. Inmediatamente después de Guzmán, en el 78, en el 88 se funda la Academia de la Historia y deciden ocupar un espacio del convento. Creo que no sé la relación ahí, no sé la relación con la universidad, sé que la universidad se lo cede al Palacio de las Academias. Ese es el libro que me faltó, que le de Carlos Felice Cardot, se llama El Palacio de las Academias. Eso me faltó consultarlo para esta conferencia, me perdona eso. Pero... No, a ver. Aquí está anotado Carlos Felice Cardot, El Palacio de las Academias. Se llama así. Y no sé por qué viene la Academia de la Historia, cuántas viene, si viene la de Medicina también primero, o viene la de Jurisprudencia. Bueno, son las tres primeras. La Universidad Central pasa a la sede Actual. actual. 1956, es el artículo siguiente. Pero la Academia de Historia, creo, si no me equivoco, se instaura en ese momento, es que la que toma el mayor rango del espacio, tengo entendido. Es terrateniente. Sí, espero que no me meta en problemas con Ineo. Pero no le funcionaba la Academia de la Historia en el 88 cuando se crea. Ya sé. Eso es lo que no lo creo. Con Roma Paolo. Una buena pregunta. Sí, es buena pregunta. No sé, no logré encontrarlo, pensé encontrarlo aquí, pero no sé. Sé que empezaron también desde el año 88, con la Academia de la Historia, estaba Laureano Villanueva, precisamente el padre, el abuelo de Carlos Raúl Villanueva, el fundador de la Academia de la Historia. Pero no sé qué pasa allí realmente, pero gradual esa ocupación del Palacio de la Academia, como había sido gradual la ocupación de la UCB del convento. Igual el Palacio de la Academia va a ser una ocupación gradual que se ratifique cuando la Universidad Central se muda a la ciudad universitaria en el año siglo XX, a partir del año 56. No, el 55 ya están mudando. Entonces, bueno, ese es el panorama muy escueto, muy por encima de todos los acontecimientos que ha vivido el ex convento y que afortunadamente está en buenas manos. Y afortunadamente el estigma de la orden franciscana se ha mantenido porque siempre ha estado presente, tanto los franciscanos como los jesuitas han estado presentes en la sociedad en la cual se insertan. No están aislados, no hay una vida monástica de adoración, de misticismo, de aislamiento, sino que son órdenes franciscanas, son órdenes involucradas, pues involucradas el apostolado. Como apostolado tenemos todo en nuestro día a día, al fin y al cabo, vivir en Venezuela es un apostolado. Pues realmente esa es la trayectoria de lo que se llama esta conferencia, del convento al Palacio de la Academia. La explicación que quería darles para hoy. Muchas gracias. A usted, profesor. Gracias por ayudarme a dar la conferencia y explicar con los datos. Bueno, gracias por la invitación. Y realmente, yo conociendo un poco de este espacio, creo que mi papá me trajo pequeño y eso es en el Palacio Municipal, al sur de la Plaza Bolívar. Exactamente. Las maquetas de y me agrada mucho toda esta historia tratado, aunque yo me dedico más parte de comisión antigua, una parcelita de carácter que tiene que ver con la organización Chorro, pero todo está relacionado. Y me alegra que tú hayas
me hayas aclarado ese camino, porque yo pienso que tú inclusive deberías tener un hijo, porque esta edificación requiere de un registro histórico, que es lo que tú nos acabas de decir, ¿no? Debe tenerlo usted. Sí, el libro historiográfico de Carlos Duarte recoge más o menos la historia, recoge de Vinos Canedo, pero también de los Caracas, los Hechos Rojos, que es Bernardo. Y en el libro de la historia de la iglesia de San Francisco y el convento está, pues, se recoge toda la parte histórica y también la parte del valor artístico que tiene la iglesia, ¿no? Pero ahí está más o menos, están estos mapas. Y los personajes, ¿no? ¿Ya? ¿Terminé? Sí, ya estabas tú ya hablando. Muy bien. Precisando detalles. Entonces, gracias. Pero la idea de recordar del tiempo no era para que No, nada bruto, pero ya lo hiciste en el tiempo. Qué bueno. Bueno, por supuesto, tenemos que agradecer al profesor Pedro Mancel por su narrativa erudita, con muchos detalles que nos ha ido relatando las vicisitudes, para utilizar uno de los términos que tú utilizaste en tu narrativa del convento, ¿no? Ese convento en donde, ese complejo, ¿no? Donde se han combinado, y desde el punto de vista urbanístico es interesante, las diferentes funciones, por llamarlas así, o actividades, ¿no? El convento propiamente, la universidad, el museo. Entonces, ese ensamble de este centro ha sido muy bien articulada por el profesor Pérez Rancel, que ha ido mucho más allá del complejo propiamente para transformarse, que era la intención de la conferencia también, en una especie como de caleidoscopio, ¿no? Caleidoscopio urbano, de caleidoscopio histórico, con un detallismo que es propio de tu narrativa verbal y de tus obras escritas, ¿no? Un placer escucharte de nuevo, y así lo han manifestado algunas de las personas que están en la sala. Lo digo porque ya envió un mensaje la profesora Sonia Cedres de Bello, que dice: por favor, darle mis felicitaciones al profesor Pedro Rancel. Me dio mucho gusto de verlo, oírlo y disfrutar de su narrativa. Realmente es un placer y un privilegio para los que hemos estado aquí en la sala, además con los comentarios que han hecho los asistentes, ¿no? Pero queríamos aprovechar que hay personas en la sala, lo que estaba chequeando antes con la señora Lilia, que hay 8 o 10 personas todavía, para por favor darles la palabra, porque estoy casi seguro que deben tener algún tipo de inquietud o comentario. ¿Cómo hago para saber lo que... Ella te va a permitir que levanten la mano. Que levanten la mano, por favor, con el protocolo Zoom, para darles entonces la palabra. Se lo agradeceríamos mucho. Cámara está... Esa es tu cámara. Bueno, pues sí, muy agradecido por la presencia virtual de conectados. Como 10 o 12. ¿Tienen alguna crítica, alguna opinión, alguna sugestión, alguna manera de complementar esta escasa y limitada información que he transmitido? Pues bienvenido y participen, por favor, y aporten lo que consideren. También esperan sus noticias y sus nombres también, no sé quiénes son. Claro. ¿Cómo saber quiénes son? Estaba la profesora Sonia Cedres de Bello, estaba Rafael Tomás Caldera, de la Academia de Historia. Carmelo del Carro, también de la Academia de Ingeniería y el Hábitat, y de la Comisión de España. Hay unos que dicen... Sí, tienen los nombres de los equipos. No es... Ajá, pero ¿hay alguno que haya levantado la mano? Mientras ocurre eso, por favor. Luis Rafael Bergoglio, bueno, sabiendo cómo tú comunicador social y arquitecto ad honorem. Cómo tú te has profundizado en la trayectoria de Agustín Codazzi, quería que profundizaras en por qué llega a él esa comisión o esa, por qué delegan en él poder orquestar
ese puente de París-Caracas para poder armar la escenografía y todo el protocolo de lo que fue la traída de los. Creo que esto pudieras profundizar un poco más en el rol de estos franceses y por qué le corresponde a él, simplemente por el hecho de estar ubicado en París, si era el mejor puente o él tenía alguna. Bueno, realmente él es también diseñador del aparato urbano que se hace para para traer los restos de Bolívar, porque el que contrata a los artistas en París es él, el que les encarga el diseño, es él, el que revisa los diseños, incluso parte de los sketches hechos por Codazzi sobre la base de los diseños de los artistas está aquí en el Archivo General de la Nación, en el expediente de los funerales de Bolívar. Ese expediente está toda la contratación, la asignación a él por parte de Rafael Acevedo, que era el ministro del Interior, que le asignan a él encargarse de, ya que está en París publicando el Atlas, pues entonces aprovecha que estás allí, contactas a los que hicieron el homenaje a Napoleón. Y esa conexión la hacen Codazzi entre 1841 y 1842. Estaba en el 41, el 40 se había ido a imprimir en la litografía Thierry Frères de París, que es donde se imprime el Atlas. Viene en el 41 porque también le encargan que se ocupe de indicar los sitios más adecuados para fundar una colonia agrícola. Entonces viene el 41 para recorrer la Victoria y decide que era en el camino hacia la, la Victoria y Caracas, se iba a hacer al mar del Tuy, que son los nacientes del río Tuy, la primera colonia. Por cierto, eran 8 colonias y la octava iba a estar en el sitio donde ahora está Ciudad Caribe. Esa Ciudad Caribe, en el sitio donde iba a estar la octava colonia. Eran 8 colonias hasta la colonia Tobar. Y esa decisión de cuáles colonias se iban a hacer y el ciclo la hacen en el 41. En el 41 se regresa a París y le llega detrás de él la comunicación del nombramiento de ocuparse de la traída de los restos. No, primero está en el 41 presenciar la llegada de los restos de Napoleón, que estaba en París, que presenció la llegada y vio todo ese aparataje. Le llegó a él la noticia después de que se hiciera algo similar para Caracas y él decidió hacer algo similar igual a lo de Napoleón. Codazzi era diseñador, era también proyectista, era ingeniero. Él no era geógrafo porque no existía la geografía como carrera. Él lo que sabía era hacer mediciones astronómicas y sabiendo hacerlas, sabía hacer cartografía y era militar, era subteniente de artillería montada, pero tenía una cadena de matemáticas y de ingenieros militares más importante hecha en Italia había a semejanza de la Escuela de Política de París. Entonces, la formación ilustrada de los ingenieros franceses la tenía él, que estudió en la Italia napoleónica, la Italia pro-francesa, el Reino de Italia se llamaba cuando él estudió. Esa formación le permite hacer cartas geográficas y era diseñador y era consultor de fortificación. Sabía analizar las fortificaciones desde el punto de vista militar, conocía las tesis de balística de Galileo, y habla de eso en algunos de sus escritos. Entonces, era un diseñador y hace crítica a la simetría de algún texto que estaban haciendo aquí, que le consultaron a él, y él le dijo, no hace falta alinearlo según los ejes, son nociones del racionalismo arquitectónico. Era el racionalismo lo que se enseñaba en la formación de los militares en esa época. Igual va a pasar cuando recorren Venezuela completa, la década de los 30, le piden opinión sobre caminos, carreteras, navegación fluvial,
fuentes sobre todas esas cosas. Él habla en la geografía estadística. La geografía estadística complementa el Atlas. El Atlas son los mapas, las cartas geográficas, pero la estadística es el estado del arte de todas las necesidades del país. La geografía estadística es una enciclopedia de la Venezuela de los años 30, que es la década que él está recorriendo toda Venezuela. Ese diseñador es el que recibe ya la orden de y por supuesto que debe haber participado en alguna de las conversaciones con los artistas. Además, en ese ambiente de los artistas, en ese ambiente de París, está en vigencia el manual de Percier y Fontaine, que es el manual del eclecticismo academicista, rebuscado, más barroquista, que es el que estaba de moda en la arquitectura y es el que pone la luz en la primera de las bibliotecas, en la biblioteca imperial. Y esa moda del Percier y Fontaine, que está en París, la ve Codazzi y está imbuido de ese ambiente. Un tipo sensible, diseñador, conocedor de la arquitectura, de la ingeniería, todas esas cosas, pues ligado con los artistas de la ópera, diseñando un aparataje, tiene que contratar al carpintero. El carpintero vino, era de apellido Leger. No sé, alguna vez vas a ver si tiene que ver el antecesor de nuestro Ferdinand Leger, el artista de la ciudad universitaria. Pero era, no recuerdo el nombre de apellido Leger, un carpintero que viene a armar el arco que se hace sobre el frente de la iglesia de la y a armar la carroza también frente de la iglesia. De la iglesia estaba el arco, un arco, porque no teníamos arco de triunfo como lo tuvo Napoleón. Aquí había que hacer un traje prefabricado, las piezas del arco, las telas con que iban, las telas pintadas en París con que iban a cubrir para que pareciera un arco, porque no había arco. Y se hace el arco, claro, no digo que lo diseñó Codazzi, pero Bellerman lo pinta en 1840, al año siguiente, y está todavía el arco en pie, un año después de la traída de los registros, que es cuando Ferdinand Bellerman recorre por solicitud de estudio toda Venezuela, pintando sitios de otras cosas, pinta el arco frente a la capilla, todavía en ruina, desde la capilla de la Trinidad, todavía estaba en ruina, siguió en ruina 30 años más todavía. Y ese arco de madera, donde se arma al pie de él la carroza, subió en sus embalajes por el camino de los españoles hasta la Plaza de la Trinidad, frente a la Trinidad. Y de allí el carro armado, también recubierto con las diosas indígenas alrededor, los telas, los romajes, los caballos con guardapas y con adornos de plumas y demás, todos bajan hasta la esquina de Sociedad, en línea recta de la Trinidad. El aparataje urbano es espectacular. Y San Francisco en ese momento todavía tenía las tribunas en los intercolumnios que separan las naves laterales de las naves centrales. Esas columnas tenían tribunas y esas las aprovechan los diseñadores del aparataje. Y seguramente Codazzi tiene que ver con eso, porque Codazzi mismo había dicho el templo adecuado para estos homenajes fúnebres en San Francisco. Le habían dicho que fuera en la capilla de los Bolívares, en la catedral, ¿no? La pobre iglesia, dijo, vive Codazzi, pobre. La más importante es San Francisco. Se participa Codazzi en los informes que les manda a traerse de los contratos para hacer. Fantástico, ¿no? Bueno, está cumpliendo 450 años el complejo arquitectónico. Sí. Bueno, gracias Juan José de nuevo por esos complementos, evidencian de nuevo tu erudición con la que has trabajado este tema, así como tantos otros, ¿no? Yo antes de concluir, en vista de que no hay preguntas de la audiencia virtual, vamos a llamarla así,
quería, bueno, decirles que esta ha sido nuestra última conferencia de este año, de la Comisión Interacadémica de Historia de la Ingeniería, y entiendo que de la Comisión de Historia también. Pero para el año que viene tenemos previstas pues algunos títulos que se los quiero anunciar, esperamos que los podamos concretar. Tenemos los hospitales de Venezuela en el siglo XX, Sonia Cédez de Bello, que la va a dictar la académica Sonia Cédez de Bello, también es profesora de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a tener Caracas y sus proximidades durante la República Temprana, programas e intervenciones públicos y privados, que va a estar a cargo de la profesora Isaac Landa, que es digamos, un resultado de su tesis doctoral en la Facultad de Arquitectura también de la Universidad Central. Pero para no quedarnos en Caracas, aunque la primera conferencia es de los hospitales en Venezuela en general, en la siguiente conferencia vamos a movernos al estado Bolívar, al centro poblado Los Pijiguaos, como tierra de encuentro. Es una provocativa conferencia que nos está ofreciendo el académico Noel Mariño, de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. También tenemos una propuesta sobre estudios matemáticos de Francisco de Miranda en España durante el siglo de la Ilustración, ¿verdad? A cargo del magíster Iván Barito, que está afiliado a Internet. Tenemos unos ofrecimientos, esperemos que se concreten, de Ciudad Ojeda, entre la Génesis y la Comunidad Petrolera Abierta, a cargo del profesor Pedro Romero de la Universidad de Zulia. También Pedro Romero nos va a contactar a Iván Darío Parra para que nos ofrezca una conferencia. No tenemos todavía aspecto temático sobre Rafael María Baral. Y finalmente, no necesariamente van a estar en este orden, atención, ¿no? Pero tenemos también propuesta una conferencia sobre Corpo Zulia y el desarrollo regional entre el Tablazo y Ciudad Guasari, que probablemente también la dicte el profesor Pedro de la misma Universidad de Zulia. Bueno, ese es un poco el menú para el próximo año. Bueno, gracias de nuevo a todos por su asistencia acá en sala, a todo el equipo de la academia que de verdad nos han ayudado mucho para hacer posible esta versión experimental de hoy, que ha tenido limitaciones, pero creo que hemos salido pues airosos. Con un obsequio para los que estamos en sala, muy, muy suculento. Y gracias a todos ustedes también los que están en esta audiencia virtual. Y bueno, quedamos entonces, Dios mediante, para la próxima conferencia, que probablemente sea en febrero. Eso, gracias. Arturo Almandó.